Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que increíblemente bien. Hoy traemos un tema que, para ser sinceros, nos tiene un poco movilizados. Si son fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, del carismático Kerem Bürsin, prepárense porque la información que vamos a compartir les va a interesar muchísimo. Estamos hablando de algo que, aunque suene un poco dramático, parece estar generando bastante revuelo en los círculos del entretenimiento: la supuesta guerra de Kerem Bürsin contra su manager. Y sí, el título lo dice todo, algo así como un "olvídate de Hande", que ya nos da una pista de por dónde van los tiros. Vamos a desgranar esto, a ver qué hay de cierto, qué se especula y qué podría significar para el futuro de Kerem. Pero antes de sumergirnos de lleno en este cotilleo jugoso, les quiero pedir un favorcito que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad y, sobre todo, a mantener viva esta comunidad. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Y si ya están suscritos, gracias de corazón. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al lío. El mundo del espectáculo, especialmente el turco, es un hervidero de rumores, especulaciones y, a veces, de realidades bastante complejas. Kerem Bürsin, uno de los actores más populares y queridos a nivel internacional, no es ajeno a esto. Recientemente han surgido informaciones que apuntan a una ruptura profesional, e incluso a un enfrentamiento, entre Kerem y su manager de toda la vida. Esto, como pueden imaginar, no es poca cosa. Un manager es una pieza clave en la carrera de cualquier artista, alguien que toma decisiones importantes, que negocia contratos, que representa sus intereses. Y cuando esa relación se rompe, las repercusiones pueden ser significativas. La noticia que ha prendido la mecha y que ha dado pie a este título tan intrigante es la supuesta influencia de esta situación en su vida personal, específicamente en su relación pasada con Hande Erçel. Y es que, para quienes han seguido la trayectoria de Kerem, la mención de Hande es casi inevitable. Ambos compartieron un éxito arrollador en Sen Kalkapm, y su química en pantalla, sumada a una relación sentimental que floreció y que acaparó muchísimas portadas, los convirtió en una de las parejas más mediáticas del momento. Sin embargo, su relación terminó y ahora, estas nuevas informaciones sugieren que la salida de su manager podría estar vinculada, de alguna manera, a las secuelas de esa ruptura o a nuevos caminos que Kerem quiere emprender, caminos que quizás impliquen distanciarse de todo lo que recuerde a esa etapa. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Según diversas fuentes y reportes de la prensa turca, la relación entre Kerem Bürsin y su manager, quien lo ha acompañado durante muchos años y ha sido fundamental en la construcción de su carrera internacional, se habría deteriorado considerablemente. Los motivos exactos no están del todo claros, como suele suceder en estos casos. A veces son diferencias creativas, otras veces son cuestiones económicas, y en ocasiones, simplemente un desgaste natural de la relación profesional. Lo cierto es que, al parecer, las cosas han llegado a un punto de no retorno, y Kerem estaría buscando un nuevo equipo que lo represente. Y aquí es donde entra la parte más especulativa y, quizás, la que más morbo genera. El hecho de que se mencione un "olvídate de Hande" sugiere que esta ruptura profesional podría ser un paso consciente de Kerem para redefinir su imagen, para cerrar ciclos y para enfocarse en nuevos proyectos sin las ataduras o las referencias constantes a su pasado sentimental. Es posible que, en su afán por proyectar una nueva faceta como artista, o simplemente por buscar un aire fresco en su carrera, Kerem considere que es momento de distanciarse de todo lo que lo vincule con su etapa junto a Hande. Esto podría implicar un cambio de estilo, la elección de proyectos diferentes, o incluso una estrategia de comunicación más reservada respecto a su vida personal. Piensen en esto: cuando una relación mediática tan intensa como la que tuvo Kerem con Hande termina, es natural que la prensa y los fans sigan haciendo comparaciones y buscando conexiones. Si Kerem está en un proceso de transformación, de querer mostrar un lado diferente de sí mismo, puede que sienta que la sombra de su relación pasada aún lo persigue, y que alejarse de quienes manejaron esos aspectos de su carrera sea una forma de tomar las riendas de su narrativa personal y profesional. No se trata necesariamente de un resentimiento hacia Hande, sino más bien de un deseo de construir su propio camino, libre de las expectativas o de las interpretaciones que surgen de su historia juntos. Además, la industria del entretenimiento es muy cambiante. Lo que funcionaba hace unos años, quizás hoy ya no es lo más óptimo.
Es posible que Kerem sienta que su carrera necesita una nueva dirección, nuevas oportunidades, y para ello, un nuevo equipo de representación que comparta su visión y que tenga la capacidad de abrirle puertas en otros mercados o en tipos de proyectos diferentes, sea esencial. No es raro que los artistas, en ciertos puntos de sus carreras, busquen dar un giro, y eso a menudo implica cambiar de agente o de manager. ¿Y cómo afecta esto a su carrera? Si bien es cierto que un manager es crucial, también lo es la capacidad del propio artista para elegir bien sus proyectos y para conectar con el público. Kerem Bürsin ya tiene una base de fans sólida y un nombre reconocido internacionalmente. Lo que este cambio podría significar es una oportunidad para ver a Kerem en roles más desafiantes, en producciones de mayor envergadura o incluso explorando facetas de su talento que hasta ahora no habíamos visto. Podríamos estar ante una nueva era para Kerem Bürsin, una era marcada por decisiones personales y profesionales conscientes. La prensa turca, como siempre, está ávida de detalles y suele magnificar las situaciones. Es importante tomar estas noticias con cautela, pero también es innegable que algo está sucediendo en el entorno profesional de Kerem. La salida de un manager de largo recorrido no se da de un día para otro sin motivo alguno. Y la especulación sobre su conexión con el cierre de un ciclo personal, especialmente con una figura tan relevante como Hande Erçel, es algo que, dada la magnitud de su fama conjunta, es difícil de ignorar. Podemos interpretar esto como un movimiento estratégico de Kerem para tomar un control más directo de su carrera, para perfilar un futuro que él mismo decida, sin influencias externas que puedan limitarlo o encasillarlo. Y si el objetivo es, como sugiere el título, olvidarse de Hande en un sentido figurado de pasar página y centrarse en su desarrollo individual, entonces este es un paso audaz y para muchos comprensible. Ahora, ¿qué pensamos nosotros de todo esto? Creemos que es natural que los artistas evolucionen. Sus carreras tienen diferentes etapas y a veces para avanzar es necesario hacer cambios significativos. La relación profesional con un manager es, en muchos sentidos, como un matrimonio de conveniente pero profesional. Cuando esa armonía se rompe, es hora de buscar nuevas conexiones. Y si este cambio ayuda a Kerem a sentirse más libre, más enfocado y a explorar nuevas oportunidades, entonces será un movimiento positivo para él. Y sobre la conexión con Hande, bueno, la vida y las relaciones son complejas. Las personas que comparten un éxito tan grande, tanto profesional como personal, dejan una huella. Si Kerem siente que necesita hacer una separación más clara para su propio crecimiento, es su derecho y su decisión. No lo vemos como algo negativo, sino como un acto de madurez y de autodefinición. A veces, para seguir adelante hay que soltar el pasado, incluso si ese pasado fue muy bonito y tuvo un gran impacto. En resumen, lo que parece estar ocurriendo es una reestructuración profesional importante en la vida de Kerem Bürsin, marcada por la ruptura con su manager de larga data. Esta situación, según las especulaciones, podría ser parte de un plan más amplio de Kerem para redefinir su carrera y su imagen pública, distanciándose de referencias pasadas, incluyendo su relación con Hande Erçel. Es un movimiento que abre la puerta a nuevas posibilidades y a la exploración de diferentes facetas de su talento. Esperamos que esta explicación les haya resultado interesante y les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su atención significa mucho para nosotros. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta guerra contra su manager es real? ¿Creen que el olvídate de Hande es una estrategia consciente de Kerem? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, si les ha gustado el vídeo y les ha parecido informativo, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, así expandimos nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.